Hola amigos, bienvenidos a Dublín. Hoy nos encontramos en este hermoso paraje donde se va a celebrar el Dublin Car Show. Un car show en el que tenemos mucha esperanza. El año pasado fue uno de los mejores car shows en los que estuvimos y esperamos ver cosas muy chulas. Hoy vamos a continuar con nuestros retos, a ver esa carta cara que encontraremos hoy por aquí. Habrá mucho nivel, así que estad pendientes si queréis ver cartazas de esas increíbles. Además, en nuestro reto Pokémon buscaremos a Ivysaur, Venusaur y Charmander. A ver si encontramos a uno de los tres. Bueno, va amigos, vamos para allá. Bueno amigos, pues vamos hacia el centro de convenciones. Hoy aquí conmigo tenemos a Sara. ¿Qué tal, Sara? Hola Dani, pues muy bien, muy contenta de volver al Dublin Car Show. Este año había que destacar que no solo ocupaba una planta, sino dos. Y bueno, con muchas ganas de ver los cambios producidos porque pasar de una a dos significa que hay algo más grande. Sí, más vendedores, pasillos más amplios, mejor comida. La verdad, casi todo ha mejorado en este car show. No hemos encontrado nada que haya empeorado. Y ahora vamos a ver todas las cosas que hay. Para empezar, teníamos ahí al patrocinador del evento, Topps. Bueno, y aquí es donde el año pasado compramos aquellas cajas tan famosas Topps que solamente... Showtime. ¿Te acuerdas? Y Sí. parece ser que no sabemos si las va a ver o no. Tenemos ese puestecillo que tienen aquí con los stand de precios Topps. y luego ahí detrás tienen también otro mini puesto. Yo Sí. creo que más accesible para comprar esas de la Premier League, que serán un poquito más económicas. Sí, los value y aquí... Pero, ¿qué ha Y aquí pasado las con Topps Chrome. Showtime? Yo esperaba encontrarlas hoy aquí, ¿no? Sí. Mira los precios que te vienen por aquí A de ver. las cajas de la Premier League, que son 15, la Hanger, que es la que venden allí enfrente, la Teen 25 y la Value 30. Y por aquí tenemos Atlantic Collectibles, la tienda que patrocina este evento, la tienda de uno de los organizadores. Tenía todo tipo de cajas, femenino, masculino, todo lo relacionado con Topps, Marvel y otras series. La verdad, unos precios que no estaban nada mal. Y bueno, vamos a ver ya aquí el material en cartas sueltas, que había de todo. Ya sabéis que vamos buscando la carta de deporte más cara de todo el evento. Y a medida que íbamos viendo puesto a puesto, íbamos descubriendo cartas un poquito más caras. Sí, mirar ese triple autógrafo ahí. Qué pasada, muchas cartas de Lamin. Esa Topps Now. Y por aquí cartitas de Fórmula 1, estos parches 1800. Madre mía. Sí, bueno, también había cartas de la NFL y bueno, ese booklet que... De Wayne Rooney. Muy bonito. Numerado a 5 o a 99. A 99. Qué pasada. Vamos a pasar aquí unas poquitas cartitas. Y por aquí otras cartas muy top. Estas no tenían precios, pero mirad qué guapa esa carta de Kobe Bryant. Por aquí un poquito de todo. Y vamos a poner un poquito de musiquilla para disfrutar un poquito de estas cartas. Carta que nos llamó muchísimo la atención. Con un 5 este Maradona, ases del Mundial del 82. de las cuales nos comunicó el dueño que solo existían dos y él poseía las dos, ¿verdad? Sí, las dos con un 5, solo había una con un 6 superior. Una pasada, ojalá tener esa carta. Y como veis, mucho jugador top, Haaland, bueno, como estáis viendo, Con parches, de todo, de esos parches, metálicos. firmas, Ronaldo. Es que en este car show había un nivel, digamos que alto. Y por aquí esta carta de Ronaldo también firmita. Es que qué guapas, la verdad, Topps Deco. Bueno, y por aquí nos encontramos con la primera carta más cara de momento, que estaba a 15.000 libras, de este jugador de dardos.
Lo cual nos resultó bastante chocante que superase a cartas de deportes como el fútbol, pero ahí estaba. Y por aquí cartitas de Cristiano Ronaldo en este formato grande, gradeadas, muy chulas, la verdad. 2004, 2003 y esta que nos llamó muchísimo la atención. Esta carta rookie o la segunda rookie de Cristiano nos comentaron que costaba 1.200 o 1.500 euros, ¿verdad? Sí, 1.500 euros. Bueno, y aquí el Grial de Messi, solo a falta de una sola carta, Sara. Tremendas cartazas, ya sabéis que si se consiguen todas, te dan una one-on-one en Tops bañada en oro. Y creo que también había un meet and greet con algún jugador. En este caso no sé si sería con Messi, si fuera así, ¡buah! Menudo Grial. Increíble. Bueno, pues vamos a la segunda planta, donde además de mesas de vendedores hay un café-restaurante, una zona de trading, otra zona pues para poder reposar y tomarte allí el café, y juegos. Juegos que ponía la propia tienda de Atlantic Collectibles. Pues vamos a enseñaros qué es lo que vimos. Bueno, y nos encantó poder ver, por fin, que hay un car show en el que te puedes servir agua fresquita, que poder beber, además de lo que pudieras comprar o rellenar tu propia botella. Y ya en la planta de arriba nos encontramos con esta tienda de reciclaje de camisetas con la que hacían riñoneras, gorros y sobre todo también muchas cartas. Y por aquí, este puesto que tenía muchas cartas de Conor McGregor de la UFC han aparecido por la parte inferior, y además tenía cartas de fútbol femenino del Barça, bastante guapas, como esa Salma Parayuelo que tenemos ahí, con un 10. Bueno, y estas cartas Kaboom, de las cuales vimos bastantes, ¿verdad? Sí, había algún puesto con muchísimos Kabooms. Y aquí tenemos esta empresa de gradeo, sí, AGS, que ya grabamos con ellos en Miami y ya han llegado a Europa. Es este gradeo con inteligencia artificial. La nota la decide la computadora y bueno, no está mal. Y los precios nos dijeron que eran unos 20 euros sí, por gradeo. Lo que no sabemos son los gastos de envío desde Reino Unido hacia aquí, o los impuestos. O los impuestos, exacto. También teníamos tiendas con camisetas. Casi todas parecían camisetas originales y gastadas. Dudábamos un poco de esta, que estaba bastante nueva y cuya etiqueta nos hizo dudar. Nos hizo dudar mucho, sí. Y la calidad que tenía al tocarla se notaba que no era una camiseta original, pero después teníamos esta que realmente sí lo parecía. Una camiseta vintage de River, muy guapa, la verdad. Me gustó mucho, pero bueno, era un precio muy alto para llevárnosla. Y además de cartas, también teníamos libros de jugadores famosos. A mí me encantó ese de Fernando Torres. Y también Atlantic Collectibles daba estas bolsas para tus compras, así de forma gratuita. Y aquí tenemos a Breakfast, este youtuber que hace aperturas,
que tenía estas cajas de Monopoly que podías comprar solo una. Estaban limitadas. Es de Panini América y, es decir, no están disponibles ahora mismo aquí. Sí, pudimos comprar un juego y una cajita. Y ahora vamos a ver unas cartitas de Pujol por aquí y unas cartas de Cristiano y de Lamine. Disfrutarlas con un poquito de música. Aquí uno de los puestos que más nos sorprendió de todo el Card Show tenía cartas gradeadas a precios muy económicos. Mirad, echarle un vistazo todo lo que vimos, porque nos sorprendió mucho. Y aquí el puesto de JJJ que tenía este Messi, Cristiano y Griezmann. Qué pedazo de cartas, qué chulada ese Messi 1850. ¿Y qué os parece este auto de Pelé? Bueno, y pasamos a esta sección con estos Lamine Yamal. Todos, como veis, precios bastante altos. Pero también, no os lo perdáis, aquí este Messi 71 bis con un 7 de PSA. Menudas cartazas había en este puesto. Triple autógrafo con Ronaldo, Zinedine y Drogba. Aquí creo que fue el puesto en el que vimos la carta más cara de este Card Show, si no recuerdo mal, Sara. Sí. Y ahora veréis este Oh Rey Pelé. Y por si lo que habéis visto parece poco, mirar este one-on-one de Messi, parche y auto. Pues nada, aquí tenemos Erling Haaland, one-on-one, parche y autógrafo on card, 65.000 libras, Sara. Bueno, luego veremos el precio real. Aún así, es la carta más cara de deporte de todo el Card Show, por lo menos con precio que nos hayan querido decir, porque algunas sin precio no nos quisieron decir el precio, con lo cual tenemos nuestras dudas. Exacto. Y estas cartas no venía a precio. Jackie Robinson, aunque tenga un 1, ese Otani. Bueno, pues cartas, bueno, ese Messi. Madre mía, vaya mesa más guapa que se trajeron desde Reino Unido. Bueno, y este es el puesto de SC Car Seat, directos desde Italia, ya sabéis, con muy buen material, como siempre, muy buenas cartas. Fijaos en esta Palatia de Zidane, una pasada de carta. Qué bonita.
Y por aquí las cartas de estos breakers españoles, SCC y AM Cards, que te trajeron cartas bastante buenas. One is the biggest card that you brought to the show. Biggest card? Yeah, most expensive. The SpongeBob. The SpongeBob. Yes. Or this guy, Leonard Carl, rookie. These two, they're both over $2,000. All that. Vale, pues estamos aquí en el puesto de fútbol a memorabilia, aquí con las botas y las Mystery Box, pero hoy ya no están. Parece que han hecho sold out aquí en el Dublin Card Show, pero quedan algunas de estas Mysteries especiales que te aseguran una camiseta firmada. Y vamos a abrir una de ellas. En estas cajas, como veis por aquí, solo pueden tocar cosas que cualquier coleccionista amaría. Pero tu caja es especial, es fuera de este listado. fuera de este listado. Bueno, pues allá vamos, amigos. Una camiseta de una selección española. Y vamos será? a ver. Y es una camiseta de España, versión jugador, firmada por Fernando Morientes. Bueno, amigos, pues la felicidad total. Pedazo de camiseta con su estrella. Muchísimas gracias Nada, a vosotros. a los amigos de FM. Bueno, pues ahora en vez de cantar la lotería, vamos a cantar precios, amigos. Messi, 71 bis con un 7. Se pedían 14.900 euros y el precio real es De 13.350 euros. una one-on-one de Erling Haaland, auto y patch. Se indicaban 72.350 euros y el precio real que hemos encontrado De 32.130, bastante menos del valor de la mitad de lo que pedía. Pero bueno, siendo una One of One, ya sabemos que aquí pueden pedir lo que quieran. exacto. Y además encontramos esta carta de dardos a 17.200 euros. Aquí realmente no sabemos qué precio puede ser. Bueno, ya estará en la zona del trading, que estuvo abierta durante todo el día, donde también se hacían aperturas. A la izquierda estaban todos los juegos proporcionados por Atlantic Collectibles y luego había dos zonas de cafetería donde se podían tomar bocadillos tanto fríos como calientes, como cosas dulces, además de bebidas. Un poquito caras las bebidas, pero bueno, estaba bastante bien. También hay que decir que a la salida del recinto había un supermercado. Y esa fue Las cartas que teníamos para tradear, Sara. Respecto al TCG, amigos, como podéis ver, mucha variedad de cartas, casi todo en inglés. Había algo en japonés y otros idiomas, pero la base era inglés, lo cual a nosotros nos encanta porque son las cartas que coleccionamos. Como veis, no solo se dedicó a Pokémon, había cartas de Lorcana, One Piece, Dragon Ball, puestos dedicados íntegramente a Yu-Gi-Oh! Vimos las cartas más top de Yu-Gi-Oh! Allí expuestas. Y bueno, en nuestro reto, ya sabéis, queríamos conseguir Ivysaur, Venusaur o Charmander. Conseguimos un par de cartas. Ahora os mostraremos la negociación. Fue difícil, pero lo conseguimos. Y mirad todo este arte que teníamos aquí.
hecho a mano. Bueno, luego estas cartas... Sí, de Dragon Ball, Digimon. Es que en este Card Show había de todo tipo. Esto nos recordó mucho a Estados Unidos, ¿verdad, Sara? Sí, todos estos actores con la firma OnCard sí que nos recordó bastante a Estados Unidos. Y por aquí estos coleccionables de Digimon que me encanta. Y por aquí, además, en la parte superior teníamos una zona con material friki, figuras, Sí. otros coleccionables. Bueno, ¿y qué me dices de esas cartas? Yu-Gi-Oh! El inicio, ese cráneo convocado, el dragón blanco de ojos azules, el elfo. Buah, una pasada lo que tenían aquí de Yu-Gi-Oh! Como podéis ver aquí pasando aquí estas cartas. Y en Pokémon, de todo. Hubo de todo. Are you interested in any of these to trade for? Which one? The Venusaur. Oh yeah, okay. Not really. I want to try and look after you. It's really expensive. Kind of. So, out of all them, that's 24. I like this one best. Just trying to work out what to give you for it, to be fair. That's 80%, so it's 96. So if you want, I'll give you this and say €40. Give you €40 back. 50? 45. You know what? Let's do 50. Yeah. 50? Yeah. Let's go. Let's do it. Right. You take this. Yep. I'll give you the Venusaur, yeah? Yep. Sure, right through here. Let me get you 50 here. Otra carta para la colección. Much okay, Thank you guys. very Thank much. you very much. Y por aquí de las mejores cartas de Pokémon que se pueden encontrar y de las más caras. Como veis, una pasada. Bueno, y estas son las que conseguimos en la Pokédex. Este Venusaur de XY con Cider al lado, una carta muy chula. Y este Charmander, que fue una promo en Japón y aquí salió en Escarlata y Púrpura, este arte alternativo que me encanta. Pues vamos con la clasificación de este Card Show. A los sponsors le hemos dado un 9. Allí estaba Tops, que además de estar patrocinando, patrocinó hasta el nombre del evento. Tenía cajas de la Premier League, no demasiado, pero la verdad estuvo muy bien. A la Grading Experience le hemos dado un 8. Se podían gradear cartas con esta compañía que os hemos comentado, AOG, que gradea con las máquinas con ordenador y IA. Luego la Trading Experience un 8,5. Había esta zona de trade, pero no estaba demasiado poblada. Al ser el Card Show tan cortito, pues no daba tiempo a hacerlo todo, la verdad. Después pasamos a los creadores de contenido. La verdad, hubo una zona arriba donde no pararon de llegar creadores de contenido. Estuvo Breakfast, GBW y otros muchos, lo cual está muy bien. Vendedores le hemos dado un 9, ya que había vendedores de todos sitios, no solo de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos. La verdad estuvo muy bien la variedad. Al número de mesas le hemos dado un 9,5. Había más mesas que el año pasado. No podemos llegar a ese 10 porque creemos que aún puede haber más mesas en este tipo de car shows. La distribución, la verdad, un pedazo de 10, porque había la misma cantidad de Pokémon y de deportes. De Pokémon TCG, digamos, y de deportes. El lugar, una pasada. En el centro de la ciudad, un edificio muy bonito. Un 10. Y nos queda la categoría de la comida y la bebida, a la cual hemos tenido que dar un 8. Había un Tesco fuera que está muy bien, pero en el interior era un poquito caro tanto la comida como la bebida, y tampoco la comida era demasiado buena. La accesibilidad y el parking
se podía llegar perfectamente, está en el centro de la ciudad, lo cual está fenomenal. Y por último, una puntuación secreta, el factor ECF, en el cual se basará en el ambiente de coleccionismo que veamos y lo aplicaremos en el futuro, cuando tengamos más car shows vistos de este año. Bueno, y este car show recibe nuestro sello ECF Elite Show con un 9 de puntuación. Nos ha sorprendido muchísimo y de momento encabeza la lista de los major shows, ya sabéis, esos car shows con mayor número de mesas, con un 9 puntuación hasta que finalice la temporada y podamos dar ese factor ECF en relación a todos los demás. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos próximamente en el Car Show de Tarragona este fin de semana. Gracias Sara por unirte hoy a mí. Eso ha sido todo. Gracias por todo. Y hasta la próxima. Hey coleccionista, vea, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.